Hace como un año, en una noche cualquiera que no parecía tener nada de especial, mi abuela y yo fuimos a dejar a mi primo a la central de autobuses, la que está por la línea del consulado. Creo que es la del norte. Todo fue muy rápido y sin complicaciones. Lo despedimos, vimos cómo el autobús arrancaba y nos regresamos caminando hacia el metro para volver a casa. En ese momento todavía no sucedía nada extraño. Para cuando llegamos al transbordo de Santa Anita, ya eran como las 11:30 de la noche. A esa hora, éramos prácticamente los únicos ahí. Y ese vacío, ese eco frío que dejaban los pasillos, hacía que el ambiente se sintiera algo tenso. No había nadie gritando. No había nadie borracho. No había nada fuera de lo común. Pero algo se sentía mal. Era como si hubiéramos entrado a un lugar en el que no deberíamos de haber estado a esa hora. Abordamos la línea 8, en el último convoy que salía ese día. Era uno de esos trenes viejos que rechinan al arrancar. Nos subimos a un vagón que estaba casi vacío. Solo había 5 personas, incluyéndonos a mi abuela y a mí. El metro arrancó y todo el trayecto funcionó de manera normal, hasta que llegamos a la estación UAM. Ahí, justo al entrar al túnel que conecta con la estación, el tren se detuvo de golpe, como si algo lo hubiera obligado a detenerse. Y después todo se apagó. Las luces, los ventiladores y ese característico zumbido eléctrico que siempre está ahí. Todos nos quedamos en silencio. Al principio pensé que era un apagón más, uno de esos fallos eléctricos que suceden de vez en cuando. Pero en cuanto el vagón se quedó completamente a oscuras, comenzó lo verdaderamente extraño. En aquel túnel, pero afuera del tren, se escuchaban ruidos. Era como si alguien estuviera bajando del vagón, y luego se escucharon más, como si muchas personas estuvieran descendiendo del tren. Pero lo que más me llamó la atención es que no sonaban como pasos normales. No, eran pisadas rápidas, como si la gente tuviera mucha prisa. Pero era un trote sobre piedras, sobre grava suelta. Pero es un sonido que no tenía ningún sentido ahí, en ese túnel. Todas esas pisadas iban acercándose. Se escuchaban de un lado y del otro y cada vez más rápidas. Y luego comenzamos a ver muchas sombras alrededor. Eran sombras largas. Estaban atravesando por fuera del vagón, como si muchas personas estuvieran corriendo a un lado del tren. Iban de ida y vuelta, una y otra vez. Pero no eran sombras de personas normales. Se movían de forma muy extraña. Iban demasiado rápido y en realidad, aquellas sombras no tenían una forma definida. Después comenzaron a escucharse golpes muy fuertes, como si estuvieran dándole puñetazos al vagón desde afuera. Claramente todos podíamos sentir cómo el metal vibraba. Mi abuela se agarró de mi brazo y uno de los pasajeros, un señor que iba más adelante, se asomó por las ventanas tratando de ver algo, pero dijo que no había personas ahí. Solamente veíamos las sombras.
Todos estábamos muy asustados y nos juntamos en el centro del vagón. Los golpes siguieron escuchándose un rato más, pero de pronto todo se detuvo abruptamente y solo quedó un silencio total. Y entonces, de un momento a otro, el tren pareció cobrar vida otra vez. Todas las luces parpadearon y se encendieron nuevamente. El motor vibró y el tren volvió a avanzar como si nada hubiera pasado. Nadie dijo una palabra. Todos nos quedamos quietos, volteando alrededor tratando de entender qué era lo que había sucedido. Y en cuanto llegamos a nuestra estación, mi abuela y yo nos bajamos y salimos corriendo de ahí. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué eran esas cosas que corrían afuera del vagón en ese túnel. No sé quiénes o qué era lo que golpeaba el tren con tanta fuerza. No sé qué eran aquellas sombras, pero se movían demasiado rápido para ser humanas. Solo sé que todos los que estábamos ahí lo escuchamos, lo sentimos y todos nos asustamos por igual. Antes de que las luces comenzaran a encenderse completamente, saqué el teléfono y pude grabar solo unos cuantos segundos por el miedo que tenía. Les mandaré el archivo. ¿Quién sabe qué es lo que realmente habrá pasado aquella noche? Aunque, siendo completamente honestos, no estoy seguro de querer averiguarlo. Frecuencia paranormal. Cuando tenía aproximadamente 16 años, vivía con esa mezcla constante de prisas, estrés y miedo a decepcionar a mis papás. Ese miedo que muchos adolescentes conocen muy bien. En ese tiempo yo trabajaba para mi papá, y aunque él nunca fue una mala persona, sí tenía ese carácter fuerte y directo que hacía que uno se sintiera obligado a no fallar, a llegar siempre a tiempo y a no darle problemas. Esa mañana, así como muchas otras, iba con el tiempo medido al minuto, y como suele pasar cuando tienes más prisa, el reloj parecía avanzar más rápido que yo. Recuerdo que ya iba tarde, demasiado tarde, y justo cuando cambié de transporte, mi papá comenzó a llamarme insistentemente al celular. Cada vez que veía su nombre en la pantalla, me entraba ese nudo en el estómago que te hace sudar frío, como si te apretaran por dentro. Yo trataba de avanzar más rápido, pero bueno, obviamente la ciudad no se mueve al ritmo que uno quiere, y menos en el metro. Hice el transbordo en la estación Zapata para tomar la línea 3. Mi destino era la estación de Etiopía, que estaba solo a unas cuantas estaciones de distancia. En teoría, es un trayecto muy rápido y sin complicaciones. Me subí al vagón, respiré profundo y me concentré en el reloj. Todo el camino iba pendiente de las estaciones, casi contando los segundos, escuchando el anuncio automático y viendo el mapa del metro una y otra vez, como si de pronto fuera a cambiar.
Pero desde la segunda estación, algo se sintió muy extraño. No sé explicarlo de otra manera. Era como si el ambiente dentro de aquel vagón se sintiera más pesado. Pero no de una manera física, sino que era una sensación muy rara. Era como cuando entras a un cuarto en el que acababa de suceder una discusión muy fuerte y todavía se siente el aire denso. Como siempre, había mucha gente en el vagón. Unos iban muy ocupados, otros se veían muy serios, algunos iban dormidos, pero la gran mayoría iban viendo su teléfono. Todo parecía ir normal, pero yo comencé a sentir como si algo no terminara de encajar, como si algo estuviera fuera de lugar sin que yo pudiera señalar y saber qué. Yo seguía revisando el reloj a cada minuto, rogando que el tren avanzara más rápido. De pronto, escuché el anuncio de la próxima estación y levanté la vista. Próximo arribo a la estación Eugenia. Estábamos por llegar a la estación Eugenia. Me pareció algo muy curioso porque, en mi mente, ya debíamos de estar más cerca de la estación Etiopía. Pero bueno, pensé que a lo mejor me estaba confundiendo por la presión, pues ustedes saben que las prisas a veces distorsionan los sentidos. Llegamos a la estación Eugenia y después de un par de segundos salimos de ahí. Seguimos avanzando y un par de minutos después revisé el mapa, pero de pronto escuché otra vez el anuncio. Próximo arribo a la estación Eugenia. Aquella voz anunciaba que estábamos llegando a la estación Eugenia. ¿Qué? Mi corazón dio un brinco. Sentí como si el mundo hubiera hecho un movimiento que mis ojos no alcanzaron a ver. Parpadeé, estaba muy confundida. Eso no podía ser. Pero pensé que muy seguramente había escuchado mal, que a lo mejor el sonido se mezcló con el ruido del vagón, o que tal vez no estaba poniendo atención. Pero me asomé por la ventana y lo vi claro, muy claro. Allí estaba el letrero verde, perfectamente iluminado, con la palabra Eugenia en letras enormes. Nuevamente el tren se detuvo. Los pasajeros entraron y salieron como si nada. Y yo, en medio de todos, solo podía sentir cómo la sangre me dejaba helada por dentro. El tren cerró las puertas y avanzó. Y al cabo de unos minutos, cuando pensé que por fin estábamos dejando atrás lo que fuera que estuviera pasando, traté de respirar hondo para tranquilizarme. Pero de pronto, escuché nuevamente aquel anuncio. Próximo arribo a la estación Eugenia. Era la tercera vez que lo escuchaba. Sentí que el mundo se me encogía. No era solo que el anuncio volviera a sonar. No. Era que yo estaba viendo con mis ojos el mismo túnel, la misma estación, la misma iluminación y el mismo letrero pasar por tercera vez. Ya no me quedaba ninguna duda. No era mi mente, no era la presión, no era mi estrés por llegar tarde. Algo estaba repitiéndose y yo iba adentro. Me quedé completamente paralizada. No podía moverme. Quería ver a los demás para comprobar si alguien más notaba lo que estaba pasando, pero no. Todos seguían igual. Todos iban muy tranquilos en lo suyo como si nada. Nadie mostraba sorpresa. Nadie se veía inquieto. Nadie volteaba a su alrededor.
Era como si yo fuera la única atrapada en esa especie de bucle extraño, y como si todos los demás estuvieran siguiendo una ruta normal que yo ya no era capaz de percibir correctamente. Próximo arribo a la estación Etiopía. Cuando finalmente logré llegar, ahora sí, a la estación Etiopía, sentí muchas ganas de llorar. Bajé del vagón como si me costara trabajo recordar cómo se usaban mis piernas. Y el aire allá afuera se sentía muy distinto, pero más real. Caminé hacia el trabajo tratando de entender, repasando una y otra vez lo que acababa de vivir, pero no podía darle ninguna explicación lógica. Mi mente luchaba contra el miedo, tratando de convencerme de que tal vez me había confundido. Pero no, yo sabía exactamente lo que había pasado. Yo lo vi, yo lo viví. Al llegar, mi papá ya estaba listo para regañarme, pero cuando me vio la cara se detuvo. Me miró fijamente y notó el temblor en mis manos. No dijo nada más, y eso me asustó más que el regaño que estaba esperando. Con el paso de los años, he escuchado a otras personas contar experiencias muy parecidas. Gente que asegura haber visto estaciones repetirse, vagones desaparecer, caminos que no deberían de existir. Y aunque no sé si lo mío tenga relación con esas historias, sé perfectamente que no fue un error mío. No fue una distracción. No fue algo provocado por el estrés. No, todo esto fue real. Algo sucedió en ese trayecto, algo que aún no comprendo, algo que no puedo explicar hasta el día de hoy. Y lo más inquietante es que el vagón iba completamente lleno, pero nadie más pareció notarlo. Buenas noches, comunidad de Frecuencia Paranormal. Me llamo Iván y quiero contarles una experiencia bastante extraña. Algo que incluso a mí aún me cuesta bastante trabajo entenderlo. He vivido en la Ciudad de México toda mi vida y puedo asegurarles con absoluta certeza que esta enorme, caótica y a la vez hermosa metrópoli guarda muchos secretos que no todos deberían de conocer. Crecí escuchando muchas historias, que si el metro está lleno de fantasmas, que si algunos túneles atraviesan lugares donde antes hubo panteones, o que si ciertas estaciones están embrujadas. Pero conforme uno crece, piensa que todos son exageraciones, cuentos para espantar y solo chismes urbanos. Hasta que un día, sin buscarlo, te toca vivir uno de esos misterios en carne propia. Y entonces entiendes que la ciudad no es la que inventa esas historias. Y por el contrario, trata de ocultarlas. De todo lo que se cuenta del metro, sobre las apariciones, los seres que corren entre las vías, gente que sube y nunca baja, lo que me parecía más curioso era el fenómeno del tiempo perdido. Personas que entran a un vagón y salen horas después sin recordar nada, o que de repente regresan a la misma estación donde se subieron. Siempre pensé que esas cosas eran pretextos de gente borracha o inventos que la gente cuenta en redes sociales, hasta que descubrí, de la peor manera posible, que esos fenómenos son completamente reales y que a veces las personas que se cruzan contigo en el metro no son precisamente humanas
y ni siquiera se le acercan. Sin embargo, lo más irónico de mi experiencia es que a mí me sucedió en plena Semana Santa. En aquel tiempo yo trabajaba de noche. Entraba a las 9 y salía a las 7 de la mañana. No tenía auto ni moto, así que mi metro era mi única opción. Y aunque no me encantaba usarlo tan tarde, con el tiempo me fui acostumbrando. Por otra parte, mi trabajo no era un sitio en el que disfrutara tanto estar. No me llevaba bien con todos, pero había uno en particular que parecía estar decidido en hacerme la vida imposible. Era de esos tipos desagradables que siempre tienen un comentario sarcástico, una broma pesada, un empujón accidental, como si su diversión fuera ver cuando lograba hacerte explotar. Y para colmo, mi jefe no intervenía nunca. Para evitarse conflictos, prefería hacerse el ciego. Así que el ambiente en el trabajo era muy pesado y sofocante. Pero yo necesitaba ese empleo, y no podía renunciar sin tener otro a donde ir. Simplemente aguantaba porque no tenía otra opción. Con este contexto que les acabo de dar, se llegó la Semana Santa. Y claro, todos nos preguntamos si descansaríamos al menos el jueves y el viernes santo. Pero el jefe nos respondió de manera tajante que no, que trabajaríamos como si nada y que no siguiéramos insistiendo. Lo dijo tan enojado que hasta parecía tomarlo como un ataque personal, que alguien quisiera faltar por motivos religiosos. Él siempre presumía de ser ateo, pero no de esos que simplemente no creen en Dios. No, era de esos que se burlan, que te miran como si fueras un ignorante por tener fe. Parecía que darnos de descanso esos días iba en contra de sus principios, o que concederlo significaba aceptar que existía algo más grande que él. Así que esos días fuimos a trabajar. Todos estábamos con mala cara y todos queriendo estar en otro lugar. Pero el Viernes Santo fue el día más pesado de todos. La ciudad estaba semivacía y muchos negocios estaban cerrados. Ese día yo llegué al trabajo muy molesto, frustrado y sin ganas de nada. Y como si lo percibiera, ese compañero repugnante estaba todavía peor que yo. Pasaba chocándome a propósito. Soltaba sus bromas tontas, buscando que yo reaccionara. Y en un momento dado, cuando caminó detrás de mí, me dio un empujón con el hombro. Todos se rieron, y sentí como el coraje se me subió en un segundo. Me di la vuelta y le solté un codazo que él no esperaba. Lo miré a los ojos con la rabia atorada de meses y le dije que estaba harto de sus tonterías. Él se regresó rápido, con la cara retorcida, y comenzamos a empujarnos. Estábamos a nada de irnos a los golpes, cuando de repente apareció el jefe y nos separó. Nos gritó, nos regañó y nos mandó a trabajar. Luego me llamó aparte y me preguntó por qué estaba tan agresivo. Le expliqué lo que había pasado, pero como siempre, se puso de su lado. No quiso escucharme y no quiso hacer nada. Y ese fue el momento exacto, el punto de quiebre, donde algo dentro de mí se rompió. Algo se me salió de control. Le respondí cosas que jamás pensé decirle a nadie, palabras cargadas de ira. No soporté más, tomé mis cosas y salí de ahí. Aún estando ya afuera, continué diciendo cosas en voz alta. Iba diciendo groserías y maldiciones. Y entre ellas, maldije la religión y dije cosas horribles sobre Dios. Solté palabras sin pensar,
cosas que honestamente ni siquiera pienso, pero que en ese momento usé solo para escupir mi coraje. Dije cosas de las que hoy me arrepiento, cosas que no volvería a repetir jamás. Fueron palabras pesadas y muy peligrosas, de esas que uno nunca debería de decir. Nunca me detuve a pensar si esas palabras podrían atraer algo o abrir alguna puerta peligrosa. En ese momento solo quería irme a casa y olvidarme de todo. Salí a la calle. A esas horas todo estaba muy oscuro y solo, así que me di prisa para llegar lo más pronto posible al metro. Al llegar a la estación, cansado y enojado, entré en automático, sin prestar demasiada atención a mi entorno. Una vez que llegó el tren, me di cuenta de que casi no iba gente. Iba mucho más vacío de lo normal. Supuse que era por la fecha. Abordé y el tren arrancó. La poca gente que iba se fue bajando en las siguientes estaciones, hasta que de un momento a otro, el vagón quedó completamente vacío. Solo quedábamos un señor mayor de edad que estaba sentado justamente frente a mí, y yo. Eso ya me pareció bastante extraño porque normalmente, incluso aunque ya sea muy tarde, siempre queda algo de gente. Siempre. Miré las estaciones faltantes y solo faltaban 4 más. Y es que de hecho, yo me iba a bajar en la última estación de la línea. Iba contando las estaciones para tranquilizarme. Cuando llegó la 4ª, que se supone que es la estación en la que debería de bajarme, me levanté y me acerqué a la puerta. Pero no me bajé. Algo me detuvo, pues me di cuenta de que algo no encajaba. Mi corazón dio un vuelco brutal. Y es que, cuando estaba a punto de poner el primer pie afuera, me di cuenta de que no estaba en mi destino. Estaba nuevamente en la misma estación donde me había subido. Quise creer que era una equivocación mía, un error mío, una distracción, algo que era totalmente explicable y con lógica. Pero el sudor frío que me recorrió la espalda me dijo que no, que aquello no tenía sentido, que algo estaba mal, muy, muy mal. Mis manos comenzaron a temblar sin que pudiera controlarlo. Volteaba a todos lados y no lograba entender qué había sucedido. Lo extraño es que en todo el andén no había ni una sola persona, tampoco en el tren, en el vagón en el que yo iba. Di 3 pasos hacia atrás, las puertas se cerraron y el tren arrancó. El señor mayor que iba sentado exactamente frente a donde yo iba, a diferencia de mí, se veía bastante tranquilo, como si nada estuviera fuera de su lugar, o como si ni siquiera se hubiera dado cuenta de nada. Su calma me inquietó aún más. Tomé aire lleno de temor, pero también de desesperación, y le pregunté con la voz entrecortada: «Disculpe, señor, ¿esta no debería de haber sido ya la última estación?». Y con mucha serenidad, aquel hombre me dijo algo que me sobresaltó. No te asustes. Esta no es la primera vez que pasa. A lo largo de mucho tiempo esto ha sucedido muchísimas veces. Incluso, yo he visto todo lo que se dice del metro. ¿Y sabes algo? Todo eso es real. Su voz se escuchó muy gutural, por lo que fijé mi vista hacia él. Entonces, él giró la cabeza lentamente hacia mí, y ahí descubrí
que tenía los ojos completamente negros. Eso me provocó un miedo muy profundo. Sentí que la garganta se me cerraba y por el terror que estaba experimentando no pude hacer ni decir nada. Me dijo que él podía ver y hacer cosas que ni siquiera podía imaginarme y que tenía pruebas tangibles de todo eso. Pero entonces dijo lo peor. Puedo mostrarte si quieres, y puedo enseñarte muchas más cosas. Bueno, si estás dispuesto a pagar el precio. Cuando dijo eso, comencé a sentir un pánico irracional, un terror primitivo, como si estuviera frente a frente con el mismísimo diablo disfrazado. Además de su voz y esos ojos que me aterraban, podía sentir una fuerte energía. Ese tipo de presencia que hace que tu instinto te grite que corras. Y corrí. En cuanto llegamos a la siguiente estación y se abrieron las puertas, salí disparado sin mirar atrás. Dejé atrás mi chamarra y mis audífonos. Solo quería salir de ahí. El andén estaba completamente vacío. No había ni una sola persona. Y cuando por fin salí de esa estación, no supe qué pasó, pero sentí un escalofrío brutal al darme cuenta que el sol estaba en lo más alto del cielo. No sé si me entiendan, pero ya era de día y había gente caminando por todas partes. Algo completamente imposible. Cuando miré mi reloj, sentí que se me doblaron las piernas, pues marcaba las 2 de la tarde. No tenía forma de explicarlo. No me había dormido en el metro, no me había desmayado. No había forma de que hubieran pasado tantas horas ahí dentro sin darme cuenta. Nada tenía sentido. Me quedé quieto, sintiendo que el mundo alrededor se movía, pero yo no. Era como si hubiera salido de un lugar donde el tiempo no funciona de la misma manera. No sé cuánto tiempo pasó antes de que reaccionara, pero finalmente tomé un taxi y me fui directo a mi casa. En cuanto pude, le llamé a mi jefe. Me disculpé con él. Le pedí el día libre y le dije que necesitaba procesar todo y lo de la pelea con mi compañero. No podía decirle realmente lo que había pasado. Y es que no me lo hubiera creído, pues es algo que ni yo mismo lo entendía. Por alguna razón, quizás suerte o el destino, me dieron el resto de la Semana Santa libre. Fue lo único bueno que obtuve de todo esto. Sigo preguntándome qué fue lo que realmente pasó esa noche. ¿Quién o qué era realmente ese anciano que se me presentó en el metro? Me da mucho miedo pensar en esto, porque creo que tanto ustedes, así como yo, sabemos perfectamente de quién se trataba. Y me aterra pensar que ese escalofriante encuentro tenga algo que ver con toda la clase de cosas que dije cuando estaba enojado.